qué hacer. Me quedo mirando al vacío 1000 horas después. Directo Marca Valencia. Tengo un poco de oxígeno. Javi Lázaro. Solo la inmensidad y no funciona un segmento. Se ha paralizado el sensor de movimiento. Intento respirar, se ahoga en vano mi esfuerzo. El frío aumenta y se congela mis recuerdos. No sé qué hacer. Me quedo mirando al vacío 1000 horas después. Aún tengo un poco de oxígeno y algo de café. Algo de café. Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Es lunes, estamos prácticamente sellando el tercer mes del año, 30 de marzo de 2026, la 1:03 de la tarde. Arrancamos ya este tiempo para Deporte Valenciano con la ilusión, además siempre al final venimos aquí a esto, con las ganas de poder contar cosas positivas, optimistas, que al final esto que compartimos con vosotros que estáis al otro lado sea... bueno, lo más cercano a una alegría y evidentemente abrir un programa, abrir semana con un título bajo el brazo es siempre la mayor de las alegrías que podemos contar cuando se abre un Directo Marca Valencia. Y por supuesto que hoy lo hacemos después de ver en la jornada de ayer cómo Valencia Basket, a pesar de las dudas, a pesar de no ser tan favoritas como en otro momento en esta fase final de Tarragona, Valencia Basket femenino definitivamente se vuelve a traer para Valencia un nuevo título, en este caso su segunda Copa de la Reina, que se suma a las vitrinas del conjunto femenino de Valencia Basket. Llega ni más ni menos que su 10º título, eso hay que decirlo ya, después de ganar ayer 70-65 a Ozono Jairis. Ya lo sabéis que fue una final muy apretada, pero en líneas generales yo creo una competencia muy seria por parte de las chicas de Rubén Burgos, que sobre todo fundamentalmente desde el pasado jueves vieron claro que era el momento para, bueno, pues oye, ir sin demasiada presión, o por lo menos con menos presión que en otras opciones o en otras oportunidades, y en esta en concreto había que aprovecharla desde el primer momento. Aquí ya hablábamos el viernes del muy buen partido del pasado jueves, serio, sabiendo de la importancia de afrontar la Copa de la Reina con la importancia que tiene desde el primer minuto, y es verdad que sabíamos que había una final anticipada el pasado sábado ante Zaragoza. Se ganó la final anticipada, además, oye, pues siendo en la medida que se puede contundentes 7-2, 8-2 para superar aparentemente, decían, el favorito, o las favoritas en este caso, para llevarse la Copa de la Reina. No pudo ser para Zaragoza. Sí, Valencia iba a disfrutar de su tercera final de la Copa de la Reina, y en este caso concreto, ayer, como decimos, acabó ganando 5 puntos arriba, 70-65, y con ello ver la imagen de Queral Casas levantando la Copa de la Reina permite a Valencia, como decimos, que logra su 10º título en estas últimas temporadas. Desde aquella famosa canasta de Raquel Carrera, recordaréis, frente a Reyer Venecia, para ganar la primera Eurocup, que fue el primer título de la historia que llegó a las vitrinas de Valencia Basket femenino. Hoy ya contamos un total de hasta 10 con esa segunda copa que hoy se suma a las vitrinas valencianas. Además, con, bueno, pues más de una jugadora, en este caso fundamentalmente con Leti Romero, con Queral Casas, con Raquel Carrera, que son las capitanas y que son las que prácticamente han disfrutado de todo este camino. Luego han ido incorporándose algunas más, pero la realidad es que en una temporada de cambio, en una temporada donde hemos contado durante toda la campaña cómo Valencia Basket femenino ha tenido que ir incluso hasta modificando plantilla para encontrar el camino hacia ganar encuentros, hacia estar arriba en la Liga Femenina, hacia la posibilidad de competir, por ejemplo, un título como la Copa o los playoffs cuando lleguen. De momento, ese movimiento durante la temporada ha tenido premio, y el premio es claro y rotundo: la Copa de la Reina. Ahora estaremos con Noel Rodilla para preguntarle cuándo y cómo se celebra, o se puede seguir celebrando, mejor dicho, porque evidentemente ayer ya fue toda una celebración. La enhorabuena a
Valencia Basket, desde Juan Roch, evidentemente como mecenas y como, bueno, impulsor número uno de todo lo que pase con Valencia Basket, y de ahí, evidentemente, para abajo, para todos los que tienen que ver, evidentemente, con la construcción del equipo femenino, hasta, evidentemente, la figura de Rubén Burgos, como, por supuesto, una plantilla que ayer estuvo a la altura y, en definitiva, tuvo la capacidad y la posibilidad de ganar un nuevo título. Y junto a ellos, por cierto, a todos los aficionados que, bueno, se han arrimado, aunque sea un ratito, un partido este año a el Roch Arena, o en definitiva han estado impulsando, aunque sea un poquito, a las chicas de Rubén Burgos. Bueno, pues yo creo que a todos los aficionados que le han deseado el bien a Valencia Basket femenino, desde luego la enhorabuena, porque muy merecido el título en la jornada de ayer, que, insisto, vuelve a ser una alegría más para el deporte valenciano. Obviamente, durante el programa de hoy lo vamos a repasar, como también, evidentemente, las celebraciones que arrancan a las 6 de la tarde en la Basílica y que van a acabar en el auditorio del Roch Arena. Por cierto, tiene límite, o sea que en la medida que queráis asistir a la celebración de esta tarde, le preguntamos a Noel Roya desde qué hora está abierto y todo esto, pero ya os digo que tiene límite de aforo, así que si queréis estar, desde luego invitados estáis a pasaros por el Roch Arena esta tarde, pero hacedlo con tiempo, que es la primera vez que se celebra un título en el Roch Arena, así que bueno, pues vamos a ver en qué medida se hace y cuál es la respuesta de todos, pero la alegría ahí está. Venga, tenemos que hablar de un montón de cosas. Por supuesto, plato principal, el título que se trajo ayer por la tarde, Valencia Basket femenino desde Tarragona, y a partir de ahí tenemos que abrir la mirada al resto del deporte valenciano, que en cuanto a competición, pues puede ser un poco de todo. Ayer ganó Valencia Basket masculino, y es importante decirlo, pero a algunos todavía nos duele lo del viernes por la noche. Lo que pasó el viernes en Belgrado, con la doble prórroga, con dos momentos donde el partido estaba absolutamente ganado por parte de Valencia, es algo que cuesta, y que esto solo lo va a hacer olvidar una clasificación temprana, conseguida y matemática lo antes posible por parte del equipo de Pedro Martínez, que obviamente con la temporada que lleva tampoco estamos aquí para pedirles de más, pero la realidad es que lo del viernes es innegable que dolió, y mucho, por esa sensación de que el equipo lo tenía bajo el brazo y que podía cambiar muy mucho el presente y el medio plazo de Valencia. Hay que seguir remando, no queda otra. Hay que seguir intentando llegar al playoff de la mejor manera posible en Euroliga. Pero es verdad que el pasado viernes Valencia Basket dejó escapar una oportunidad que podía haber sido muy, pero que muy importante. Esperemos no tener que recordarla demasiado. De esto y del partido de ayer en clave Liga Nacional lo hablamos ahora con el bueno de Noel Rodilla también. Venga, lo hablaremos durante todo el programa, por supuesto, porque en el segundo tramo también tendremos tiempo para asuntos del básquet, pero hay que hablar de más cosas. Por ejemplo, del Valencia Club de Fútbol, un Valencia tranquilo en un fin de semana donde no había competición, pero hemos tenido un montón de cosas que contar. Desde luego, hoy en este programa, ya te digo, vamos a escuchar a César Tárrega hablando en Marca. Además, hay que escucharle bien, porque habla de Europa y habla de cosas que son muy relevantes esta temporada. Desde la relación con el aficionado, ahora luego lo escuchamos, cómo es Corberán, de puertas hacia adentro, cuánto hay de verdad en que la plantilla mira hacia Europa, y un tema que me interesa mucho, que lo podéis leer en la entrevista que le hace Fernando Álvarez a César Tárrega en marca.com, lo podéis leer ahí, o en Marca en papel, que también la tenéis. Pero hay una parte que también he rescatado, que me gusta y me parece muy interesante, que es algo de lo que hemos hablado mucho durante esta temporada, que es haber jugado lesionado. ¿En qué condición lo ha hecho y por qué? Yo creo que él refleja, y puede hacerlo además, mejor que nadie, bueno, pues que hay veces que toca forzar, que esto es deporte de élite, y que es verdad que todo es muy sencillo, decir, oye, es que claro, si estás tocado pues no juegues, pero es que en la élite se juega tocado. La duda es dónde está el límite, y ese límite cuánto depende de la cantidad de compañeros que tengan para jugar. Bueno, pues de eso le pregunto a Fernando Álvarez, y de eso escuchamos luego a César Tárrega, que para mí es una de las claves de la temporada también. Hemos tenido un tramo de temporada donde las lesiones eran prácticamente algo cotidiano, porque se sobrecargaba mucho al equipo, mucha mirada al entrenador, al servicio médico, a los jugadores si forzaban más o menos de... Bueno, pues a uno de los que ha forzado este año se le pregunta por eso y contesta. Ahora luego lo escuchamos, que me parece muy, pero que muy interesante. Tenemos que escuchar más voces. Por ejemplo, a Hugo Duro, hablando en el diario El Mundo, sobre todo de la figura de Guido.
y de la importancia de Guido. Ahora luego escucharemos también, como por ejemplo a alguien que a mí me ha dado mucha alegría, y por cierto ahora iremos con la porra del Casino Cirsa Valencia, que tuvo un montón de acertantes, la figura de Mosquera. Hay que escucharla, que habló del Valencia el otro día después del partido, y para mí, de verdad, más allá de que ya no sea jugador de Valencia, ver a un chaval al que hemos visto crecer todos en Paterna, ya con la importancia que tiene en el fútbol allá por Inglaterra y en su Arsenal, pero sobre todo verla aparecer un poco ya con la selección y ser uno de los elegidos por Luis de la Fuente, yo creo que nos tiene que llenar de alegría, y evidentemente que hay que decirlo de esa manera, y luego escuchar sus reflexiones sobre su equipo, que nosotros, evidentemente, que el Valencia Club de Fútbol. Tendremos tiempo de Gabinete Marca, como cada lunes, hoy con David Blay, con Jorge Segura, con Fernando Álvarez. Tendremos evidentemente que repasar muchas más cosas, por ejemplo en clave Levante Unión Deportiva, cómo vuelve del parón, en definitiva, cómo arranca la recta final de camino a la salvación, que es una obligación que tiene ahora el Levante entre ceja y ceja, esperemos que lo consiga. De eso también tenemos que hablar con el bueno de Noel Rodilla, hay que ir con el alemán conqueridor Valencia, que ya sabe cuál es su camino en playoff después de perder en Almería el otro día. Por cierto, brillante el punto del viernes por la noche conseguido por el Family Cash Alcira en Mallorca, en Palma, ante el actual campeón de Europa. 5-5, empate, puntito para seguir luchando por la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Así que la enhorabuena para los de Braulio Correal, pero evidentemente a seguir trabajando y a seguir peleando, porque aún queda mucho camino por andar si el equipo quiere salvarse. Así que la enhorabuena por lo conseguido, pero aún queda más que conseguir. Así que ojalá tengan esa suerte que les hace falta. Venga, hay que hablar de un montón de cosas. Perdió el Levante femenino, por cierto, que sus opciones de permanencia cada vez son más complicadas. En definitiva, un montón de cosas que pasan en el fin de semana, sobre todo si hablamos de deporte valenciano. 1:13 de la tarde, con Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, con Luis Cortés, con Noel Rodilla en el trabajo de producción y redacción. Ya lo sabéis que desde ahora y hasta las 3, esto es Directo Marca Valencia. Soy un anuncio de compro oro, reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas antiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto del apocalipsis. Soy amarillo, lila, azul y Venga, rojo. 1:13 del mediodía. Claro que sí, tenemos que hablar mucho del Valencia, mucho del Levante. Tenemos que hablar, evidentemente, Valencia Basket más, cubrir un montón de cosas más, el Alemán y, en definitiva, todo el deporte valenciano. Queremos escucharos en el 639-465-832. Mira, por ejemplo, lo abro ya para que le deis la enhorabuena a las chicas de Valencia Basket. Lo que queráis decir a las chicas de Valencia Basket, 639-465-832. Y ahora luego plantearemos algún tema más para la participación en nuestra terapia de grupo habitual. 639-465-832 para que nos hagáis llegar las opiniones que tengáis de todo el deporte valenciano, lo que queráis. Ahora os pedimos en concreto, si queréis felicitar a las chicas de Valencia Basket, es un punto de encuentro fantástico para que suene, para que durante todo el programa nos demos todos cuenta que, oye, también los que estáis al otro lado tenéis ganas de felicitar a quienes son campeonas, y ayer las chicas de Rubén Burgos lo consiguieron. Si os apetece, tenéis a mano el móvil, 639-465-832. Tenemos que hablar más de eso. 1:14. Hola, Noel Rodilla, buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque hoy abrimos en esta sesión de lunes de 30 de marzo con un título más que llega a las vitrinas valencianas, en concreto a las de la Arena, en concreto el primer título de la Arena en clave Valencia Basket. Así es, después de que Valencia Basket consiguiera vencer el partido de semifinales, porque ya analizamos el pasado viernes la victoria ante el Ensino, pero el partidazo para mí, yo creo que fue un pase hacia la gloria, ¿no? Aquella victoria ante Zaragoza, que en teoría es el rival temible en clave femenina de baloncesto, con ese 82-72, pero sobre todo, Javi, con un tercer cuarto hacia la Copa, que hizo tocar la Copa ayer de Valencia Basket, con ese 27-12, con un grandísimo parcial de inicio de las chicas de Rubén Burgos, después de una regular primera mitad, pero que sirvió para que el equipo taroncha consiguiera un nuevo título en la Copa, con ese 70-65 ante Jairis. Es el noveno título desde 2023, que consigue la sección femenina de Valencia Basket, y que evidentemente desde aquí le damos la máxima enhorabuena. Por cierto, no hay que olvidarlo, cómo apreté a Esteban el viernes, y eso, hombre. pues mira, el fruto, aquí lo tienes.
Pues de momento él lo tenía claro, ¿no? Lo tenía claro que había papeletas, que confiaba en su equipo y que veía opciones de victoria. Lo que no sé si va a mantener su palabra. ¿Tú crees que va a mantener su palabra? Bueno, ya lo veremos. Bueno, de momento nos dicen que sí, ¿no? Sí, de momento sí. Lo digo para aquel que no escucha el programa del viernes, el director deportivo, en este caso, de la sección femenina de Valencia Basket, que se comprometió a venir aquí con el título. Tenemos tiempo de sobra, ¿eh? Pero bueno, cuanto antes mejor. A ver si podemos conseguir tocar metal aquí en directo. También nos apetece mucho tocar metal en directo y que pase por aquí el título de las campeonas de Copa. Así que a ver si tenemos posibilidad de... Que además es bonito el título, a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. A mí sí. Sí, es bonito. Vamos a seguir hablando de baloncesto ya, y además del título, pero antes una obligación habitual cada lunes, que es atender al ganador de la porra del Casino Cirsa Valencia, que es verdad que no hablaba de baloncesto, hablaba del partido de la selección, por cierto. Alguien además de él acertó. Un total de 11, ¿no? ¿Oyentes eran? ¿11 o 12? 12 en total, con 11 más el ganador. Y el ganador se llama Enrique Rodrigo. Hola, Enrique, buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Enhorabuena, Enrique, ¿eh? Muchas gracias. Fuisteis Muchas 12 acertantes, que imagino seguisteis la estela de el 3-0 que dije en directo. Supongo que lo copiarías, ¿no? Me escucharías y dirías, voy a copiarme de lo que dice Javi, ¿o qué? No. La verdad es que vi resultados, pero el 3-0 no lo había escuchado. Es broma, hombre, broma. Sí, lo sé. Bueno, no lo sé, pero vamos, que evidentemente el 3-0 era una posibilidad. Lo que pasa es que también acerté yo, Enrique, tengo que decirlo un poco. Quería meter un poco ahí el hombro como otro de los que acertamos. Fuimos 13 entonces los que acertamos. No sabía, claro, cuando me ha llegado el mensaje esta mañana, digo, no sé cuántos habrán puesto el mismo resultado. Pero pues bueno. 11 y tú, 12 en total. Enrique, 3-0, ¿eh? La verdad que buena selección la del viernes, ¿eh? Sí. La verdad es que no pude ver el partido. Soy más del Valencia, ¿eh? Claro. O sea, soy más de seguir el Valencia que un poco a la selección. Y el Valencia sí que lo suelo ver todo. Y esta vez no vi el partido, la verdad no me vino bien. Y no lo vi, me enteré del resultado luego. Y dije, mira, acerta la porra. Y luego esta mañana la sorpresa. Pues mira, clink, caja. A sumar. Por cierto, es la segunda vez que me toca. Ah, sí, la segunda. ¿Te acordarías de cuál fue la anterior? Sí. Si no recuerdo mal, el Valencia-Mallorca en Mestalla, un 1-1. 1-1. Ah, ¿de este año, el de diciembre? Sí. Ah, mira, pues no hace tanto entonces. No hace tanto. Sí. Oye, pues enhorabuena. Y solo he participado 2 veces. O sea, ¿Cómo? ¿Has participado 2 veces y has ganado las 2? Exacto. ¿Qué relación tienes con Pascual Zamora? ¿Qué tipo de vínculos os unen? No. Claro. Pues yo no me fiaría, ¿eh? Yo tampoco, Javi, yo no me fío, ¿eh? La verdad, con la cantidad de gente que participa, Enrique tiene mucha suerte, ¿eh? Pues muchas gracias, sí. ¿Te ha tocado algún sorteo más, aparte de lo de aquí? No. ¿La lotería o algo? ¿No? ¿La quiniela? Va a haber que hacer aquí un día una quiniela o lo que sea, nos la haces tú y ya la echamos, ¿eh? Porque parece que hay unión. Enrique. No sé aquella vez cuántos serían, pero bueno, sí, también ha habido suerte. Oye, me alegro de verdad. Enrique, simplemente, te pregunto por lo que dominas un poco más, que es el Valencia. ¿Lo ves para pelear por Europa o esa pregunta no la acabas de ver tú del todo? A ver, para pelear por Europa, también te digo una cosa, mi opinión. Es que la Conference tampoco me ilusiona, la verdad. Ah, ¿no? No, bueno, entonces tenemos para dar selecto, Enrique, entonces, ¿no? Claro, no, es que yo soy, entre comillas, veterano del Valencia y he vivido lo que hemos vivido algunos. Ya, pero yo también soy veterano y me acuerdo de vivir partidos de, no sé, contra el Nantes, contra el Nápoles, y eran emocionantes en aquel momento también. Sí, volver a Europa por lo menos es una pequeña ilusión. Hay que empezar poco a poco, ¿no? No va a llegar el primer día y... Andamos, pues eso, andamos con altos y bajos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, lo sabemos todos, creo. Sufrimiento, no sufrimiento, ¿sabes? Y bueno, haré ilusión para volver y por lo menos estar en el escaparate de Europa pues un año más. Pero, ¿cómo lo veo? Pues ahí estamos. Es cuestión de, yo creo que un par de partidos y ver un poquito. Este año parece que sea más barato estar en Europa, ¿no? Vosotros lo tenéis un poco más controlado. Sí. El tema de que si la Copa la gana uno que no esté dentro de... La Real tiene que ganar. La Real, claro. Bueno, la Real o el Atlético, da igual. Si al final se gana el Atlético es un puesto más también. O sea, que al final va a ir a Champions. Un puesto más, por eso digo. Y luego el Rayo y el Celta, si ganan también la Europa League, el Rayo y la Conference nos dan un puesto más, algo así, ¿no? Sí. Bueno, eso hay que acabar matizándolo conforme vayan acabando las competiciones, pero sí. Correcto. De entrada, pues vamos camino hoy a 8 plazas. Hoy. Vamos a ver cómo acaba el año, pero va camino de dar 8 plazas para el fútbol español. Pues eso. Ahí sí que lo veo. Lo veremos. A ver si es verdad. Los refuerzos de invierno, ya te lo digo yo, que los refuerzos de invierno nos han dado una ilusión extra. Es verdad.
Pues vamos a ver qué pasa. Enrique, enhorabuena. Desde luego, a partir de ahora vamos a seguirte la pista para ver las próximas veces que participes, a ver un poco por dónde van los tiros, porque desde luego va a haber que seguir la pista, porque desde luego tienes mucho tino, Enrique. Esa es la verdad. Enrique, un abrazo muy grande. ¿Con quién vas a ir a disfrutar del premio? Pues con mi mujer, seguramente, o uno de mis hijos. A ver qué me dicen en casa. A ver quién se lleva el premio. Abrazo, Enrique. Me hace más ilusión. Muchas gracias, encantado. Hasta ahora, Enrique Rodrigo, uno de los participantes de la porra del Casino Cirsa Valencia, que la verdad es que hay que tener suerte, participar 2 veces y ganar en este caso las 2 posibilidades. Así que toda la suerte del mundo o sea, toda la suerte no. Enhorabuena para Enrique, y la verdad que bastante tiene este participante en la porra del Casino Cirsa Valencia, que ya lo sabéis, cada viernes, habitualmente suele ser viernes, la porra del partido del Valencia, y a partir de veces, pues fin de semana sin fútbol, por ejemplo, partido de la selección. Venga, 1:21, seguimos un poco con el tramo inicial, estábamos hablando de ese título de Valencia Basket. Hay que recordar a la gente cómo se celebra hoy, cuál va a ser un poco, cuáles van a ser los pasos a seguir por parte del equipo, y el aficionado que quiera compartir con el equipo la celebración, ¿qué tiene que hacer, no el Rodilla? Pues mira, lo primero que tiene que hacer, Javi, es acudir a las 7:15 de la tarde, si es un poquito antes, mucho mejor, porque será el momento en el que ese auditorio del Rocha Arena abrirá sus puertas. No hay que olvidar que tiene una capacidad de 2.000 personas, por lo tanto el aforo es limitado. Por lo tanto, si todos aquellos aficionados que quieran disfrutar de las celebraciones de hoy, tienen que acudir un poquito antes de las 7:15, porque, insisto, a esa hora abren la puerta, porque a partir de las 8 llegará ya toda la expedición Taroncha. Las chicas, al igual que todo el cuerpo técnico y Rubén Burgos, previamente acudirán a la Basílica de la Virgen de los Desamparados para ofrecer el trofeo a la patrona de la ciudad. Venga, pues desde luego que es el momento para disfrutar, porque hay que reconocer que este año ha sido un año diferente, Noel, y un año de, digamos, reconstrucción. Yo creo que nadie tiene, o a nadie le duele, yo creo que de puertas hacia adentro en el club, decir que este año era un año de reconstrucción un poco, porque casi se ha sentido un poco obligado durante el año, y que en un año así, aún así, se consigan títulos. Vamos a ver qué pasa con la Liga, pero de momento un título de este nivel, yo creo que relaja mucho también la parte final de temporada, tengo la sensación, ¿no? Sí, yo, más que relaja, Javi, yo creo que es una liberación, ¿no? Me da esa sensación, porque, por ejemplo, creo que con Baskonia, con los chicos que ganaron la Copa, también ha ocurrido. Es verdad que en Euroliga lo tienen absolutamente todo perdido, no tienen ningún tipo de opción y siguen llevando el mismo camino, pero es verdad que la competición doméstica que ha cambiado un poco ese aire. Ya van más tranquilos de cara a este tramo final de la temporada. Es cierto que desde que estamos acostumbrados a ver a Valencia Basket en la máxima competición del baloncesto femenino, lo vemos arriba, y es un poco raro que no esté luchando por terminar esta primera fase de la temporada en la primera posición, y que es probablemente la temporada más irregular. Permíteme, porque desde luego es un honor hoy, 1:24, poder saludar a una de las mejores jugadoras de Valencia Basket, y además una de las mejores jugadoras del campeonato, sin duda, como es la buena de Raquel Carrera. Hola, Raquel, buenas. Hola, buenas. Enhorabuena, Raquel. Muchas gracias. ¿Ha sido larga la noche? Bueno, dura, sí. Ha dado de sí, ¿no? Ha dado de sí para poder celebrar como tocaba, ¿no? Digamos, lo podemos dejar así, ¿no? Sí. Bueno, veo la duda que igual podríais haber estirado más, a lo mejor, ¿no? Sí, pero bueno, aún esto no se ha acabado, que es muy largo y hay que pensar en el resto también. Claro, los que ya habéis tocado mucho título ya sabéis un poco de qué va esto, ¿no? Ya no hay que desgastar tanto el primer día, que luego hay continuidad. Esta tarde, supongo que luego tendréis una celebración interna esta noche, este tipo de cosas, ¿no? Sí, aún queda por celebrar. Desde luego que sí. Oye, Raquel, ¿qué título y en qué momento, no? Estamos hablando un poco eso, porque, oye, nadie tiene ningún problema de hablar de que este año al final se ha convertido, o aparentemente parecía que por necesidades, pues tocaba un poco reconstruir algunos cambios en mitad de año, algunas figuras que van, que vienen, para llegar a la hora de la verdad. Y la hora de la verdad, por ejemplo, es la Copa de la Reina. Vaya trayectoria, ¿no? Si uno ve un poco el repaso de los 3 partidos, con sus dudas en algún momento, normal, todos los partidos generan, porque es una competición muy, muy igualada, pero con su equilibrio en los 3 partidos, pero yo he tenido siempre la percepción de que el gen ganador lo habéis sacado, se ha dejado sentir prácticamente desde el primer día. Sí, bueno, al final yo creo que aunque haya sido una temporada pues difícil y dura, yo creo que el equipo ha sabido salir, pues eso, ha habido muchos cambios y hemos llegado a la Copa, yo creo que en un buen momento.
nos ha costado, pero bueno, al final pues nos la hemos llevado. Para ti, ¿cuál es un poco la clave? Evidentemente la responsabilidad, yo creo que para el equipo, de no caer en cuartos. No sé cómo afrontabais las semis con Zaragoza, que bueno, hay ciertas voces hablaban de favoritismo, y no sé si el sábado a lo mejor es el empujón para decir esto ya no se nos puede ir. Sí, bueno, yo creo que al final la clave es que tenemos un equipo que compite desde el minuto 1 hasta el final. Tenemos un gran grupo, tanto dentro como fuera de la pista. Yo creo que eso se nota. Que el día que una no está, pues aparece otra, y yo creo que eso es la clave. Es verdad que, bueno, mucha rotación, en definitiva, para poder, dentro de lo que cabe, afrontar 3 días que son muy largos. Hablamos todavía de lo bueno de jugar jueves para abrir la competición. Y, bueno, a partir de ahí el equipo ha ido, o fue entrando un poco en la competición, y ya prácticamente decidió quedársela para vosotras mismas. En el plano personal, no voy a decir que se te veía emocionada, pero sí, sobre todo, un poco como no sé si cobrando una deuda pendiente por aquello de la lesión, una copa, ahora vuelves a la copa y te la traes para casa. ¿Para ti había algo personal en todo esto? Sí, bueno, para mí hace 2 años fue una competición bastante dura en ese aspecto. Sí que es cierto, bueno, que no pude levantar el título de la mejor manera y de la que me hubiese gustado. Entonces volver de esta manera, pues muy, muy feliz. Es indudable. Y ahora a mirar hacia el futuro, ¿no? Que esto abra las puertas de seguir peleando ese tramo final de Liga, que evidentemente quedan partidos y queda el playoff, pero desde luego esto tiene que generar sobre todo un estado de confianza algo mayor, que no sé si hacía falta, pero desde luego nunca está de más. Sí, yo creo que sí que nos hacía un poquito de falta, ¿no? Yo creo que en ningún momento hemos dejado de confiar nosotras dentro del equipo. Sí que es cierto que igual, bueno, pues fuera sí que se podía hablar un poco de pues ese bajón que había pegado el equipo, o esa falta, yo creo que de energía o ganas, que nosotras en ningún momento lo habíamos notado, porque siempre hemos puesto el 100%, y yo creo que lo hemos demostrado ahora en esta Copa de la Reina. Así que yo creo que sobre todo agradecer a toda esa gente que ha viajado hasta Tarragona, y los que no han podido tampoco, porque no han dudado en un minuto de nosotras y siempre han estado ahí. No sé si a lo mejor, si nos fuéramos al famoso partido de Venecia, podríamos a lo mejor hablar de algo parecido, pero este tiene un sabor especial por a lo mejor menos esperado, o en la previa menos candidatas favoritas que en otras muchas situaciones donde a lo mejor se viajaba con esa vitola, no sé si siempre justa o injusta, pero tiene un poco ese sabor especial por eso. Sí, yo creo que es un sabor especial, pero yo creo que la Copa también es una competición especial para todas. Al final es una competición corta, muchos partidos en poco tiempo, y para todas es un poco duro. Viendo un poco las celebraciones ayer, me da la sensación de que el jefe de todos fue Julen. ¿Puede ser? Sí, para nosotras, vamos, es como la mascotita del equipo. Nos encanta tenerlo siempre cerca, y bueno, y luego Cris, que es una jugadoraza, pues ahora también ha demostrado que es una madraza. Sí, porque además es un niño que no echa de menos a su madre, ¿no? O sea, ayer iba de mano en mano y oye, muy bien, para celebrar, Julen se portó a las mil maravillas, Sí, la verdad es que sí, que se porta bueno, igual si le preguntas a Cris te puede decir cómo se porta en casa, pero de cómo duerme sobre todo, para ¿no? Afuera, sí, para ella estar en la Copa fue, vamos, dormir de lujo. Desde luego que esa desconexión a veces también le ayudará, esa es la verdad. Noel, ¿algo para Raquel? Sí, mira, me gustaría, porque es una incógnita, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? De que el equipo este año, probablemente desde fuera, como ha apuntado Raquel hace unos minutos, ¿no? Bueno, desde fuera no veíamos que era una temporada muy complicada, Raquel, pero da la sensación de que si el equipo no hubiera conseguido ganar esta competición, ¿hubiera cambiado algo? ¿O ganar esta competición va a servir para coger de manera diferente el final de temporada? Bueno, yo creo que no hubiese cambiado nada. Yo creo que hubiésemos seguido compitiendo, siguiendo luchando hasta el final de temporada. Sí que es cierto, bueno, pues que siempre está bien no ganar títulos, estamos todas súper contentas. Siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda. Porque claro, siempre ayuda y nos ha costado, pero sí que es cierto que, bueno, lo que nos puede igual a cambiar es el hecho de, bueno, seguir esta recta de temporada con un poco más de positivismo.
Al final eso tiene que ayudar porque yo creo que no lo mismo ir con ese viento a favor que te genera las victorias y sobre todo los títulos, que a veces un poco sensación de volver, de que a lo mejor la Euroliga se ha escapado, de que la Copa pues a lo mejor no hubiese salido tan bien como ha salido y a lo mejor uno, no sé si se hubiera cargado de responsabilidad en la Liga, eso no lo sabremos nunca, pero la realidad es que todavía quedan más retos por delante. Pero primero hay que celebrar, Raquel, que si no parece que corramos mucho, ¿eh? Sí, claro que lo celebraremos. Al final un título es un título, lo celebraremos como se merece. Y bueno, no dejaremos de pensar en que aún queda bastante de temporada y que también tenemos que afrontar lo que queda. Es que esa es la mentalidad, ¿eh? Porque tú eres de las que lleva 10. O sea, tú eres de las que lleva desde el primero. O sea, que no hay que perder el hambre, Raquel, que eso es lo difícil a veces, ¿eh? No, para nosotras, bueno, yo creo que hablo desde mi experiencia, pero también de las que llevamos aquí mucho tiempo. Cada título es especial, es distinto al resto que hemos ganado y bueno, pues también hace que sigas teniendo esa ilusión, ¿no? de estar de un club como Valencia Basket que tiene ese hambre de ganar. Pues a celebrar esta tarde a partir de las 6, ya lo sabéis, Basílica, en este caso ahí estará Raquel, y a partir de ahí, celebración a partir de las 8 en el Roch Arena, donde toca, desde luego, celebrar toda una Copa de la Reina. Raquel, que gracias por todo lo que hacéis, por las alegrías que nos dais, y la enhorabuena fundamentalmente, y que esto siga, que además la temporada no ha acabado, así que estamos con vosotras para todo lo que viene. Muchas gracias. Hasta ahora, a Raquel Carrera, a la jugadora pívot, y en definitiva ya sabéis que, bueno, pues una referencia absoluta en el baloncesto nacional, obviamente en Valencia Basket, y para qué engañarnos, desde luego es una de las claves, uno de los pivotes en los que se apoya claramente Valencia Basket para esta capacidad que está teniendo de tener éxitos, porque ha vuelto, bueno, volvió ya hace mucho tiempo, después de esa larga lesión Noel, pero sigue siendo una de las claves, ya vamos viendo que por ejemplo, pues bueno, ya ves un poco que Keral pues va perdiendo sus minutos, no hace falta que hablemos mucho de Cristina Ubiña, Leti todavía sigue siendo, pero bueno, de aquellos jugadores que ya llevan mucho tiempo y que han sido parte clave de todo este crecimiento, Raquel es la que parece, bueno, pues que sigue aguantando más carga a su espalda, Sí, sigue aguantando más carga a su espalda, pero es que no hay que olvidarlo, Javi, 24 años. Sí. 24 años, tiene aún mucha carrera por delante. Y 10 títulos a la espalda. Sí, es que es increíble, Claro. Vamos, es increíble. Pero lo que me da la sensación es que la Copa del Rey, tanto masculino como femenino, es una copa probablemente muy injusta, ¿no? Porque puedes venir haciendo una temporada extraordinaria y en cuartos de final te puedes ir a la calle, ¿no? Y probablemente un equipo, por ejemplo, los chicos, ¿no? Baskonia, que no venía a hacer una buena temporada, se ha llevado el título, ¿no? Y le ha cambiado completamente la vida, ¿no? Bueno, pues esa es su magia también, ¿eh? Si no, Sí. El Valencia Basket de Miki Vukovic igual no lo hubiera ganado. También, correcto. Pero bueno, pues la ganó. Pues supongo que esa es la magia que tiene la Copa del Rey, la Copa de la Reina. Así que a seguir disfrutando en los años venideros, que por cierto, como publicaba nuestro compañero Juan Carlos Villena, en Provincias, el año que viene ya está cerrada la Copa de la Reina, que es en Zaragoza, pero Valencia quiere traerla aquí el 28, y comentaba la información Juan Carlos, que existe la duda de si afrontar el reto de hacerlo en el Roch Arena a lo grande o todavía pensar en la Fonteta. Me parece una duda lógica, porque la Fonteta, viendo un poco ya los registros de las últimas ediciones, pues tiene una capacidad que está bastante bien para lo que aglutina habitualmente un poco el baloncesto femenino. Pero bueno, de aquí a allí quedan 2 años, pues si la idea es hacer crecer el proyecto, y a lo mejor, quién sabe, si una Copa de la Reina con más seguimiento, pues quizás se pueda dar el salto, que no queda demasiado lejos a la arena. Pero bueno, la información, insisto, es de nuestro compañero Juan Carlos Villena. Veremos qué pasa para el 28, el año que viene, esta competición. Si quiere revalidar título Valencia Basket, tendrá que defenderlo en Zaragoza. 1:34, venga, algo que nos dejemos de las chicas y algo que nos dejemos evidentemente de esta gran celebración. Bueno, pues que como he dicho, a partir de las 7:15 se abren las puertas en el auditorio del Roch Arena y a partir de las 8 ya la celebración con todos en el Roch Arena, en las instalaciones. Venga, te voy a preguntar también los detalles del Levante Unión Deportiva, pero antes, ¿estarías de acuerdo conmigo que lo del viernes va a tardar en pasar, de Valencia Basket masculino? Pues sí, pues va a tardar en pasar porque mira, le preguntábamos, Javi, al propio Pedro Martínez, el partido ante Olympiacos del pasado martes, que muchas veces es cara y cruz por aquello de los últimas jugadas, porque cayó cruz ante el Barça, cayó de cara ante Olympiacos y cayó doblemente de cruz este pasado viernes ante Partizan, porque como tú has dicho, el Valencia Basket tenía el partido ganado en el último minuto del encuentro y 2 acciones hacen que te empaten el partido, que vayas a la primera prórroga
te ocurra lo mismo y al final en la segunda parte de la prórroga, bueno, pues no pueda superar a Partizan, lo que hubiera sido una victoria, Javi, muy importante de cara a afianzar ese top 6 de la Euroliga. De todo esto, porque no hay que olvidar, Valencia Basket perdió 110-104 ante Partizan, ayer consiguió una nueva victoria ante San Pablo Burgos, pero lo que más me preocupa de todo, Javi, es las bajas, ¿no? Porque ayer volvió a perderse el partido Cameron Taylor después de que terminara el encuentro en Belgrado con molestias musculares, y también Darius Thompson por molestias en la rodilla, y que se unen a las ausencias de Montero y de Xavi López Aróstegui. 4 ausencias o 4 bajas entre comillas, que no es al 100%, pero muy sensibles para Valencia Basket de cara a lo que le viene esta semana. Pues que no es poco, que además estamos en la recta final de la Euroliga, así que no hay tiempo para el despiste. Pasó, ya no es cuestión de fortuna de una canasta u otra. Los que visteis el partido del pasado viernes recordaréis las 2 ventajas a final del partido, a final de la primera prórroga que deja escapar Valencia Basket, y eso es lo que hace peligrar un poco, o lo que hace generar una sensación de más preocupación. Ya no es que uno llega ajustado y al final pierda, porque llegas ajustado y pierdes, pues esto pasa, es el básquet. La peor sensación en la que tienes 2 rentas a favor que no aprovechas y le abres la puerta al rival a que te gana la tercera. Y evidentemente el rival, cuando la tuvo, la aprovechó. Bueno, esperemos no lamentar demasiado lo que pasó el viernes por la noche. Venga, y antes de despedir al bueno de Noel Rodilla, Noel, ponos en situación cómo amanece, cómo abre esta semana vital, fundamental, porque vuelve la Liga y vuelve la realidad de la importancia de la permanencia para el Levante Unión Deportiva. ¿En qué punto está ahora mismo el equipo de Luis Castro? Pues de momento aún no ha empezado, porque el equipo vuelve a los entrenamientos, pero lo hace esta tarde a partir de las 4 en la Ciudad Deportiva de Buñol, ya de manera ininterrumpida. El equipo entrenará hasta el próximo viernes en el Ciutat de Valencia a partir de las 9:30 de la mañana. El resto de los días va a la Ciudad Deportiva de Buñol, y el sábado a las 2 de la tarde ese encuentro importantísimo ante la Real Sociedad. Hay aún los 5 jugadores de la plantilla del Levante que están con sus respectivas selecciones. Por ejemplo, el más lejano de todos, Matthew Ryan, que se enfrentará mañana ante Curazao en Melbourne, y que poco a poco irán acudiendo a las órdenes de Luis Castro. Veremos, pero esta semana, evidentemente, todo tiene que empezar a crecer poco a poco en el Levante para recordarnos a todos lo que hay en juego. Evidentemente, vuelve la Liga y lo vamos a hacer aquí, por supuesto, pero el Levante es el que más se juega hoy por hoy de los nuestros, y ojalá pueda empezar a ir viendo clara la posibilidad de la permanencia, que no va a ser fácil, pero ahora llega ya la recta final de año y no tiene parada. Es un inicio que ya no mira atrás. Así que toda la suerte del mundo a Valencia y Levante, que los dos evidentemente arrancan la recta final este fin de semana. Noel Rodilla, ¿me dejo algo más? Nada más. Venga, pues te cito para dentro un ratito, que tenemos ni más ni menos que al actual campeón de Copa desde el banquillo. Luego hemos quedado con Rubén Burgos al tramo final del programa. Te espero luego. Ahí estaremos, un abrazo. Hasta ahora, eso yo creo que será en torno a las 3 menos 20, más o menos, ya la figura de Rubén Burgos en tiempo de Directo Marca Valencia. 1:38, hay que hablar de fútbol, hay que hablar del Valencia. Pausita y seguimos aquí en Directo Marca Valencia. ¡Hey, jugón! ¿Sabes qué estudiar el próximo año? ¿Quieres marcarte la mejor jugada? En la Universidad Politécnica de Valencia tienes más de 100 opciones de máster para elegir. Ingenierías, ADE, tecnología, artes, comunicación. La UPV te ofrece mucho más de lo que imaginas. Incluso formarte en el nuevo campus de China, ubicado en el Silicon Valley asiático. Inscripciones hasta el 30 de abril. Universidad Politécnica de Valencia. La mejor tecnológica de España. Tu próximo reto. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! No serás Pablo Lolaso. No, pero en la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí. Llega a Radio Marca, Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. Entonces, ¿eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez te pasó por él en la Liga del Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya he hecho los 15.000 kilómetros y no le cambié el aceite. Las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen. No sale más caro pedir perdón que ir al puto cine.
Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Venga, a la 1:40 de la tarde. Hoy me apetece mucho y es un poco... Es verdad que está la jornada tranquila. De hecho, si vamos un poco a la información pura y dura del Valencia Club de Fútbol, pues tampoco hay una información diaria que surja del día a día extremadamente relevante, o por lo menos que nos conste. Evidentemente ya sabéis que en esta profesión siempre existe este riesgo de comprometer tu palabra y que otra cosa pueda surgir, pero de momento, por la información que mantenemos o que tenemos, pues no hay grandes novedades. El equipo, por ejemplo, el Valencia, que ha vuelto al entrenamiento después de 3 días de vacaciones, ya lo sabéis que viernes, sábado y domingo el equipo tuvo descanso. A partir de ahí, bueno, pues entrenamiento y en Paterna, con Gallá y con Thierry, trabajando con el grupo. Sigue Urnich siendo esa figura que de momento lo hace con cierta precaución, trabajando al margen. Vamos a ver un poco de cara al Celta de Vigo del próximo domingo, que es el duelo que tiene el Valencia este próximo fin de semana. Vamos a ver exactamente un poco la evolución de la semana para ver si el suizo puede estar o no con el resto de sus compañeros. En definitiva, básicamente, de los que podrían estar en convocatoria y ya no entrenan, pues los habituales Copete, Fulquier, Diacabí y compañía, y el propio Julen Aguirrezabala, pues son las ausencias. El resto trabajando hoy ya con normalidad, preparando el partido el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Como digo, no hay noticias especialmente relevantes de la jornada respecto al Valencia. Quería aprovechar, porque como ha tenido la posibilidad en la semana previa algunos medios de comunicación de pasar por Paterna, bueno, parece que como el Valencia ya está un poco lejos del descenso, pues ya parece que los jugadores pueden hablar tranquilamente y que no se va a caer el mundo. Pudieron charlar tranquilamente en diferentes medios de comunicación, como los habréis visto este pasado fin de semana, y creo que han habido muchos temas este año. Este año han habido muchos temas de mucha importancia que han afectado al grupo, que han ido cambiando el día a día de la información del Valencia y que, bueno, en algunos hemos sentido que afectaban directamente a la consecución de resultados, al día a día, al fútbol del equipo, o en definitiva a lo que pasaba en ese vestuario. Y como nunca escuchamos a los jugadores, o prácticamente nunca escuchamos a los jugadores, de vez en cuando no está de más el poder un poco entrever qué se lee, qué se piensa, qué se entiende en ese vestuario. Y este fin de semana, pues en alguna de esas charlas hemos podido rescatar algunos detalles que para mí definen un poco algunas cosas de las que han pasado. Y por ejemplo me centro en una charla que puedes leer en el diario Marca con César Tárrega, básicamente porque es alguien de la casa y entonces tiene el bagaje de recordar un poco todo lo que ha venido pasando en los últimos años y en definitiva el club en el que está el Valencia Club de Fútbol, y habla de muchas cosas. Podemos ir a un tema de actualidad como es el llegar a Europa o no llegar a Europa. ¿Qué se piensa en ese vestuario? Hablamos mucho de qué exigencia se pone ese vestuario y cuánto hay de verdad en que se pelea por Europa o no. Targa tampoco habla de Europa. Bueno, vamos a escucharlo porque queda bastante claro en el sonido. Esto es el sonido de César Tárrega en la conversación que tiene con Fernando Álvarez en esa entrevista en el diario Marca. Hablaba del objetivo actual. Bueno, como dices, la victoria contra el Sevilla fue muy importante, no solo por los 3 puntos, sino por la imagen que dio el equipo fuera de casa, que yo creo que esta temporada pues era un debe, y bueno, con esa imagen sí que es verdad que nos vamos con esos 3 puntos que nos hace estar en la clasificación pues bien posicionados, y bueno, mirando partido a partido, pues si no viendo lo que nos va marcando la temporada, lógicamente mirando para arriba. Bueno, sí que es verdad que es difícil, se está viendo esta temporada cómo está apretada la liga, les está costando, yo creo que a todos los equipos, sobre todo pues de mitad tabla, yo creo que les está costando a todos pues mantener una continuidad, porque se está viendo que cualquiera puede ganar a cualquiera, todos están compitiendo muchísimo, con lo que dices también hay momentos, hay rachas, se ha visto pues todos los años que hay momentos más buenos donde igual una ocasión y la conviertes, que igual un momento donde pues ya sea efectividad o eficacia o no sé, suerte, tienes más ocasiones y no puedes anotar ninguno. Bueno, rachas y yo creo que bueno, tenemos que seguir ahora que hemos entrado en una buena dinámica, quitando el partido del Oviedo que no estuvo a la altura, pero bueno, seguir en esa línea y seguir trabajando para mantenerla. Por Europa no me vas a decir nada, ¿no? Yo te voy a decir partido a partido, y eso es lo que irá marcando, que lógicamente vamos a mirar para arriba. La sensatez
Creo que el último extracto define claramente el punto de vista y la voluntad que tiene ese vestuario, que es el de seguir el discurso de su entrenador. Es Europa, vamos a hablar del Celta, vamos a hablar del próximo partido, vamos a ir y conforme tengamos en la mano algunas cosas, llamados puntos, igual empezamos a mirar arriba. Nadie se atreve a hablar de eso de forma directa. Bueno, nadie tampoco, pero hay algunos que lo hablan con más naturalidad y otros con menos. Y es verdad que César también es verdad que es un hombre muy de club, ¿no? Yo creo que en el discurso siempre mide bien, sabe bien. Yo creo que es alguien con la cabeza bien amueblada y que además habla bien y que más o menos entiende lo que quiere decir cada vez y lo expresa, ¿no? Entonces tampoco se mete en demasiados jardines. Temas de temporada que me interesan. César Tárrega y las lesiones. Creo que todos recordamos un poco cómo empezamos a naturalizar, sobre todo los meses de enero y febrero, esa sensación de que faltaba personal por todos lados y tocaba forzar futbolistas que no acababan de estar bien y en muchos de esos casos acabaron cayendo, como el caso de Diacabí, Thierry, bueno, hemos hablado de muchos nombres, el propio Tárrega, Copete, bueno, pues yo creo que son nombres de los que hablamos en su momento porque les tocó forzar bastante. A César, de los que más, esa es la verdad, por mucho que no haya tenido por lo menos de las consecuencias más graves que se han visto en esta plantilla, pero y tanto que lo hizo, y en su momento ya lo comentamos. Hablaba César Tárrega del hecho de jugar lesionado, de jugar tocado. Sí, bueno, dio la casualidad de que se me juntaron todas las molestias en cosa de 2-3 meses. Tuve primero un edema óseo en la rodilla derecha, después el sustos en Getafe, el esguince del ligamento interno de la izquierda, pero bueno, al final son molestias que me permitían seguir entrenando, que me permitían seguir jugando. En ningún momento he dudado de parar pues un tiempo ni nada, porque pensaba que podía estar a la altura de seguir compitiendo, seguir llevando el equipo si así lo consideraba el cuerpo técnico y bueno, sí que es cierto que a este nivel hay veces que hay que jugar con una pequeña molestia porque es lo que te exige la categoría. Bueno, es que de verdad que el profesional lo ve con cierta naturalidad. El jugar tocado, el jugar con molestia, la categoría te lo exige, te lo pide y hay que hacerlo así. Es que, bueno, en algunos casos supongo que se entiende con más naturalidad, otros seguramente con menos, pero es difícil juzgar en líneas generales si es una buena decisión o mala, porque depende de tantas cosas, depende desde la gravedad, evidentemente, esa es la primera, de la propia lesión del futbolista en cuestión, a las necesidades del equipo, a incluso el rival que tengas delante, o el tiempo que falte para el partido, o bueno, ese tipo de cosas, hay que medirlas muy muy bien, y en caso de forzar, pues con más razón para saber quién vuelve, cuándo vuelve, si da tiempo a recuperar para el siguiente partido, bueno, son muchas cosas para hacer análisis generales, pero sí que ha dado la sensación de que este año a más de un futbolista de Valencia le ha tocado remar, y en este caso a Tárrega muy pero que muy evidente. Informativamente hablando, ya lo habíamos contado, él reconoce claramente en esta conversación con Fernando Álvarez que le tocó y punto, y que es así, y que no hay otra, que esto es el deporte y que en la élite se necesita hacer y se hace, y ya está, y además sin ningún tipo de sorpresa. Bueno, más detalles de lo que dice César Tárrega en Marca. Por ejemplo, la figura del entrenador y cómo se ve desde el vestuario a Carlos Corberán. Porque en la calle, evidentemente, hay un análisis constante a la figura del entrenador de Cheste. Es normal, los registros obligaban a ello y van a seguir obligando hasta que la cosa se normalice un poco. Pero ¿y cómo lo ven los futbolistas? Después de todo lo que hablamos a principio de año de gestión de vestuario, de detalles que no sentaron bien, de seguramente algunas situaciones de vestuario que fueron conflictivas dentro, por el caso más llamativo seguramente fue lo que pasó con Dimitrievski, de lo que ya hablamos la pasada semana también, pero bueno, diferentes cuestiones. Tárrega, Corberán y el hecho de que haya parte del aficionado de que le pita y que pide su dimisión, o haya pedido su dimisión. ¿Cómo lo ve la plantilla? ¿Cómo lo ve César Tárrega? Bueno, yo creo que el míster es una persona muy trabajadora y que sobre todo confía en su trabajo. En ningún momento pues ha mostrado duda, y yo creo que es un poco en ese aspecto muy metódico, ni en las victorias diría yo que se viene excesivamente arriba, ni en las derrotas se viene excesivamente abajo. Confía en su trabajo y creo que es su forma de demostrar su valía o lo que está consiguiendo, el mantener una línea estable
a pesar de momentos muy buenos o momentos muy malos. ¿Un jugador escucha Corberán dimisión cuando está jugando? ¿Es que porque ha habido gritos? Sí, no, lógicamente al final un jugador no se puede evadir por completo de lo que pasa alrededor, pero nosotros, ya te digo, precisamente es una gestión de emociones que tenemos que lidiar en medio de un partido, y nosotros tenemos que concentrarnos en lo que no en lo que importa, sino en el trabajo que estamos haciendo en ese momento. Bueno, pues el jugador está en el campo y claro que te escuche, claro que sabe perfectamente lo que se dice en la grada, y es algo que le llega directamente al futbolista, pero oye, hay que trabajar según un poco se preparan las cosas, y a partir de ahí habla de un entrenador que es bastante estable, o por lo menos así un poco lo define, ¿no? Que no se viene muy arriba con las victorias, o por lo menos que no cambian las cosas demasiado cuando gana, tampoco en las derrotas, que tiene plena confianza en el trabajo que hace y que en ese sentido a la plantilla se lo transmite. Bueno, pues de momento esa es la valoración que hace César Tárrega. Y la reflexión contraria. ¿Y el futbolista siente el enfado de la afición? ¿Qué siente el futbolista cuando la grada se enfada? Cuando la grada aprieta, cuando Mestalla saca los colmillos, porque es verdad que ha habido mucho entrenador que ha pasado por Mestalla, o incluso algún futbolista que ha puesto en duda un poco si la actitud de Mestalla es la correcta. ¿Cómo lo ve César Tárrega? ¿Qué es lo mejor para el equipo? Esto es lo que dice Tárrega sobre la actitud que se puede tener en Mestalla, o por lo menos la que él piensa que es la más correcta. Nosotros pues nos dedicamos al fuego, lógicamente ocurren ese tipo de situaciones, hay momentos en los que la afición lógicamente puede estar más feliz o más triste, más enfadada. Nosotros es algo que no podemos controlar, podemos entender la situación, pero sí que es cierto que yo lo que aconsejaría es animar los 90 minutos, porque nosotros sí que notamos la diferencia entre cuando se anima 90 minutos de cuando no se está animando, y nos ayuda muchísimo. De hecho, las victorias yo creo que se han conseguido cuando todos están animando, y da un plus, mientras que cuando igual la situación no es tan buena, no suma. Bueno, que cuando Mestalla rema, suma, cuando no lo hace, no suma. Es un poco el resumen de lo que acaba de decir. Básicamente, desde abajo, dice César Tárrega, que evidentemente cuando el aficionado está con ellos, pues siente que es un plus, que siempre suma y que le apoya al equipo, le empuja, le da ese aire que seguramente le puede ayudar a sacar algún punto más. ¿Os parece que es un buen punto de vista el que plantea, en este caso, César Tárrega? En el 639-465-832 podéis opinar al respecto. ¿Creéis que tiene razón Tárrega al pedir que Mestalla arrime el hombro, que ayude un poco al equipo, o evidentemente se buscan otras cosas, que yo creo que es un poco también lo que va por la grada de Mestalla, ¿no? Hay ciertos objetivos ahí, pues desde el entrenador, algún futbolista que nos gusta, etcétera, pero oye, la realidad es que al futbolista, en definitiva al colectivo, parece que como dice César Tárrega, le viene mejor que el aficionado esté apoyando. Así que ya lo sabéis, eso es lo que quiere por lo menos un futbolista como César Tárrega. Luego cada uno cuando va a Mestalla hace lo que quiere, que para eso evidentemente se gana su puesto en la grada. Veremos un poco si hay algún tipo de cambio en el papel de hoy de César Tárrega, que es suplente. Durante la conversación os invito a que leáis el resto de la conversación, porque asume su rol, y evidentemente no va a dejar de pelearlo, pero asume el rol que le toca vivir después de la salida por lesión del equipo, y bueno, pues con el tiempo a ver un poco cómo acaba el bueno de César Tárrega, que repasa muchas más cosas, desde la opción de selección hasta otros muchos detalles que podéis leer en este caso concreto en esa entrevista que le hace Fernando Álvarez en el diario Marca o en marca.com, que ahí la tenéis y la podéis encontrar. Otras de las reflexiones que quiero escuchar antes de meternos en el tiempo de Gabinete Marca, una viene de la mano de otra charla que en este caso ha tenido Imalidón con Hugo Duro. Hablo directamente del diario El Mundo, de esas entrevistas de este último fin de semana. Me quedo con un detalle de una de las figuras que entendemos muchos que cambia al equipo, que es Guido. Hugo Duro ha pasado por diferentes vestuarios. En el Valencia muchos, con futbolistas de toda índole, en el Getafe por supuesto, pero también ha estado incluso en el Madrid. Quiero decir, es alguien que tiene una perspectiva de esto del mundo del fútbol donde ha visto un poco de todo. Quiero escuchar la reflexión de Hugo Duro sobre Guido Rodríguez, que sí es campeón del mundo, que tal, sí lo sabemos todos. Pero dentro de vestuario, reflexión de vestuario, Hugo Duro sobre el campeón del mundo Guido Rodríguez.
Es la sombra del entrenador, él es el que organiza, manda, habla, comunica, es que hace todo, que al final hace que todo el equipo, que somos 11, nos vayamos muy bien coordinados y la verdad que a mí me parece futbolista top. Luego pasa un poco desapercibido porque es su manera de ser, pero igual, él sabe que donde tiene que hablar es en el campo, ayudar al equipo y pues fíjate, que ha sido campeón del mundo, pues por suerte no es. Es evidente que esa reflexión deja muchas cosas, porque hemos venido hablando desde que llegó Guido de su importancia futbolística, pero yo creo que tiene más cosas la figura de Guido. Es un poco esa figura que cualquier entrenador quiere tener, esa figura que tiene capacidad para mandar dentro del campo y fuera del campo, porque los galones se los ha traído él de casa, no solo se ha tenido que construir aquí, sino él ya venía con los galones ganados, y yo creo que eso se ha notado desde el primer día. Es una percepción desde fuera y por lo que nos dicen desde dentro también. Este audio creo que lo refleja. Pero es de esas opiniones, la de Hugo Duro, que a mí personalmente me generan más voluntad todavía de que el Valencia afronte con toda la seriedad del mundo la operación Guido. Creo que el aficionado lo tiene ya claro. Creo que el mundo del fútbol de momento está viendo un Valencia mejorado cuando Guido está al nivel. Evidentemente no se me olvida que Guido estuvo en Oviedo también, eso es verdad que es una realidad, pero creo que no es la razón única de todo lo que pasó en Oviedo, por también muchas cosas que se han dicho en diferentes entrevistas en los últimos días, pero la figura de Guido es especial. Para mí la figura de Guido es especial porque futbolísticamente es el que más te puede dar y porque evidentemente marca una diferencia en lo mental, en lo colectivo, en lo grupal y en esa cosa que al final le falta muchas veces a un equipo que tiene tanta gente joven, que es un poco esa experiencia, ese liderazgo, esa capacidad para, en tiempos de zozobra, pues sacar la bandera y decir síganme señores, que el camino es este, y esa figura es la de Guido Rodríguez. Eso vale mucho dinero, obvio, claro, el Valencia lo está pagando ya, el Valencia está pagando medio año de mucho dinero de Guido Rodríguez, pero porque evidentemente te lo devuelve en el campo, porque es el bagaje que tiene y porque es lo que puede aportar. La opinión de Hugo Duro como tal me parece que viene un poco a respaldar toda esa sensación que tenemos desde fuera y que a cualquier protagonista, ahora hemos escuchado a Hugo Duro, pero podríamos escuchar a otros muchos hablando del tema, casi contestar en términos similares, con lo cual parece que hay cierta unanimidad desde dentro del vestuario y desde fuera que el Valencia tiene que pelear por Guido. Lo dicen hasta aquellos que saben exactamente lo que es marcar una diferencia en un vestuario, y Hugo Duro, que a mí me gusta mucho cómo habla. Hugo Duro cuando habla de verdad, tranquilo, pausado, hay que escucharle, porque se expresa y lee bien un poco el mundo futbolero, por lo menos desde mi punto de vista, y evidentemente en el caso de Guido también lo ha hecho. Así que a ver qué pasa en el futuro más cercano con Guido, pero no estaría de más, evidentemente, que el Valencia ya lo antes posible pudiera asegurarse su continuidad. No va a ser fácil, pero va a ser uno de los retos desde ahora y hasta final de temporada. A ver si el Valencia lo puede conseguir. Pero bueno, 1:58, venga, pues así está la última hora del Valencia Club de Fútbol, que es verdad que es una semana tranquila, que va a ir arrancando poco a poco. Hoy lo ha hecho ya desde la Ciudad Deportiva de Paterna, la cerrará el próximo domingo en ese duelo ante el Celta de Vigo. 1:58, como nos vamos a meter en tiempo de Gabinete Marca ya, solo quiero escuchar un audio. Además, un audio que habla del Valencia, de un ex del Valencia, como es el caso de Mosquera. Ya sabéis que el futbolista del Valencia Club de Fútbol está en la selección española, convocado por Luis de la Fuente. Además es una convocatoria muy especial, premundial, que yo no creo sinceramente que tenga que decir directamente que los que están ahora serán los que vayan al Mundial, y es verdad que simplemente el hecho de estar ahí, teniendo las dudas que ha tenido Luis de la Fuente en el caso de los centrales, pues me parece interesante que por lo menos esté en el run-run. Yo tengo claro que va a haber ahí sus más y sus menos de aquí a final de temporada, pues eso, ya lo sabemos todos, ¿no? Que si Laporte, que si Hausen, que si Cubarsí, vamos a ver un poco cómo van evolucionando el resto de centrales que pueden tener alguna posibilidad, pero entre esos también parece que ya está Mosquera. Así que la enhorabuena para él, la enhorabuena para todos aquellos que han pasado por la formación del chico, que aquí cerca en Paterna son muchos, con lo cual hay mucha gente contenta de que le vaya bien al alicantino de Mosquera. Vuelve después de, tener sus momentos en el Arsenal, de que además
España quiere asegurarse su continuidad, porque evidentemente el hecho de que Colombia pudiera cruzarse por el camino es otra cosa que afecta también. Pero bueno, oye, es importante ver que un chaval que crece en Paterna, crece feliz y crece con los objetivos que poco a poco van aumentando, como el hecho de estar en la selección. Aprovechando que el otro día pasaba por Villarreal, se le preguntó por el Valencia y por su seguimiento y por si lo ve en Europa y por cómo lo ve Mosquera, hablando del Valencia. El tiempo, la gente, muchas cosas al final, como Valencia, como Alicante también, como Vitona, poco en el mundo, así que... ¿Y al club lo sigues? ¿Al Valencia lo sigues? Sí, claro, siempre que juegan intento ver a mis compañeros, siempre estamos en contacto con llamadas, con mensajes, sí, siempre... ¿Llegan a Europa o qué? Bueno, ojalá. Sí, es verdad que estos últimos años pues no ha sido como esperábamos del Valencia, pero este año tiene buena pinta. ¿En quién te has acordado cuando has debutado? ¿Quién has pensado? ¿Quién se lo dijo? Bueno, primeramente agradecido a Dios por la oportunidad de ponerme donde me pone Él. Y bueno, en segundo lugar, por supuesto, a mi familia, que es la que siempre está apoyándome, arropándome y en los momentos no tan fáciles siempre está ahí.